Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos. Qué rico compartir con ustedes nuevamente estos espacios de encuentro. He estado un poquito ocupada creando para entregarles todas las herramientas que tengo para que podamos vivir esta cotidianidad con herramientas. Yo siento que es desde ahí y desde ese lugar es que debemos estar ante la vida, poniendo en práctica las herramientas que tenemos. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que hace parte del propósito de este año 2022 y es la integración de la sombra. Uy, ¿qué será eso de la sombra? A lo que tanto le tenemos miedo, ¿no? Bueno, pues este ha sido un camino de autodescubrimiento para mí. Esto no lo aprendí en la universidad. En la universidad se conocen otras cosas. Y esto lo vine a desarrollar en mí a través de buscar otras formas de llegarle a los consultantes y de acompañarlos en sus procesos. Así que les quiero dar la bienvenida a todos por estar aquí esta noche conmigo, acompañándonos, tomándonos un café, calentándonos los pies entre la cobija o simplemente tomándonos un tiempo para nosotros y nuestro propio crecimiento. Bueno, los invito a que por favor hagan preguntas, aprovechen este espacio para hacer todas las preguntas que tengan. Quiero darle la bienvenida a Argenis, Nueva Tierra, Carolina, Erika, Olguita, Blanquita y Sweet Style. Bueno, voy a empezar primero hablando sobre la intranet. Uno dice, ¿hay una intranet psicológica y alguna intranet mental? Pues grandes autores como Carl Jung, como Carol Almis, entre otros autores, han hablado sobre esto que se llama el consciente colectivo. Y precisamente eso es la intranet, es la forma en la que opera nuestro inconsciente colectivo. Cata, pero ¿cómo así que todos tenemos un inconsciente y aparte de eso colectivo? Recuerden que en varias masterclass les he recordado y les he compartido cómo mi profundo estudio de autoconocimiento me ha llevado a reconocer el gran poder que tiene el inconsciente para crear esta realidad holográfica. ¿Qué es una realidad holográfica? Una realidad holográfica es que esto que estamos viviendo, sintiendo y percibiendo que creemos que es real, realmente no lo es. Es una proyección de nuestro ego. Ya sabemos que el ego es el gran oponente. Entonces, supongamos que este gran ego que tenemos todos, que es el que ha entrado en este juego del sueño profundo y de la ensoñación, pues nos mantiene creyendo que esta realidad es dolorosa, sufrible, traumática, sacrificada, y realmente no. Es la creencia que hemos tenido cuando vinimos a desdoblarnos en esta realidad del tiempo y el espacio de la materia. El gran oponente, llamado ego, es un gran aliado. Este gran aliado que nos deja ver esos matices que tenemos, esas luces, esas sombras, esas oscuridades que tenemos. Y cuando aprendemos a comprenderlas, es mucho más sencillo hacer de este juego o de esta realidad mucho más vivible para todos. Es decir, que si esta realidad es una proyección de mi ego y de mi inconsciente y hace parte de un gran sueño, ¿yo podría entrarlo a modificar? Y la respuesta es sí. Todo el tiempo estamos creando la realidad y se nos olvida. Y se nos olvida cuando entramos en esto del sufrimiento, del dolor, es que me dijeron, es que me hicieron, es que... ¿Vale? Entonces, cuando comprendemos que esta realidad es una proyección de nuestro ego, la gran pregunta que viene a continuación es, y que me han hecho en consulta es, Cata, ¿y cómo hago para darme cuenta de eso? Porque yo no me doy cuenta cuando se me chispotea, cuando se me alborota el chuki o el chamuco, ¿no? Y bien, algo que nos ayuda a darnos cuenta de estas formas de expresión de nuestro ego son los arquetipos. Entonces, he hablado de dos cosas importantes. Primero, que esta realidad es una proyección holográfica de nuestro ego. Es decir, que todo lo que vemos, sentimos y percibimos no existe. Así que cuando creemos que alguien nos ha hecho algo, realmente
No, ese alguien simplemente viene a reflejarnos algo que no hemos trabajado en nosotros mismos y que nuestro gran aliado, el ego, viene a acompañarnos por medio de esa creación para poderlo ver. Por eso es un gran aliado. Y lo segundo que les he compartido es que todos tenemos un consciente colectivo, que lo expone, por ejemplo, Carl Jung, que lo amo con el alma, y también lo expone, por ejemplo, una gran autora que es Carol Ann Meiss. Estos autores, dentro de este consciente colectivo, dice que hay símbolos, mensajes, mensajeros, señales, formas de comunicarnos que compartimos todos los seres humanos. Así como lo escuchamos, cuando nos damos cuenta que compartimos, por ejemplo, formas de pensar, modas, pensamientos, lo que estamos entrando o con lo que estamos entrando a interactuar es con este gran consciente colectivo. Por lo tanto, esto que les decía de la intranet son las formas de lenguaje o de comunicación que tenemos, que compartimos dentro de esta conciencia holográfica o de esta realidad virtual que es creada por el ego. Entonces, en ese orden de ideas, los arquetipos nos dicen muchas veces cómo pensar, cómo sentir, cómo actuar, qué decir. También determinan las formas de vestirnos, nuestros gustos, lo que no nos gusta, las personas con las que nos relacionamos. Pillen esto, cuando el consciente colectivo nos saca una memoria a la luz por medio del consciente colectivo y no nos hacemos los pendejos en el proceso, sino que lo asumimos y lo trabajamos en nosotros para entregarle a esa conciencia colectiva o esa rejilla de conciencia un nuevo aprendizaje, el consciente colectivo o incluso esta intranet lo que hace es abrirnos los caminos y compensarnos en las materializaciones. Ese es uno de mis trucos de materializar, no hacerme la pendeja en mis procesos de crecimiento personal, porque recuerden que el dinero como espíritu hace parte de las energías más sutiles. Entonces, cuando yo soy consciente que a mayor trabajo personal, mayor es mi resonancia con el dinero, que es luz, pues bingo, lo puedo materializar mucho más rápido. Entonces, una forma de empezar a hacernos cargo de lo que pensamos, de lo que sentimos, de cómo actuamos, es conociendo los arquetipos. Entonces, la pregunta de oro es, ¿qué son los arquetipos? Los arquetipos son trajes que usamos para transitar la vida y como las estructuras, ¿bien? Cuando somos niños de los 0 a los 7 años creamos unas formas de aproximación o de relacionamiento con la vida. A partir de ahí empezamos a ponernos unos trajes, empezamos a desarrollar unos pensamientos y también vamos desarrollando formas de comunicación o códigos de comunicación con la realidad. Luego de los 7 años, estas formas o estructuras que creamos a partir de ahí, lo que empiezan es replicarse a través de los años, reafirmando que esta forma en la que nos relacionamos y que hemos sobrevivido ha sido la mejor para todos. Pero si se dan cuenta, no es más que el juego del ego en esta gran rejilla o en esta gran creación holográfica. Por lo tanto, al darnos cuenta de esto, podemos comprender que los trajes que yo uso en el día a día se convirtieron en trajes que me ayudan realmente a transitar la vida. Como por ejemplo, el ser mamá, ¿no? Que hay muchas mamás en el mundo y hay unos deberes seres, ¿no? Que son establecidos socialmente o por creencias limitantes culturales. Pero esos deberes seres o esas formas en las que la comunidad nos ha dicho que debemos ser no son más que las formas en las que el consciente colectivo nos ha categorizado. Pero también somos hijos, estudiantes, parejas, compañeros, mendigos, prostitutos o prostitutas, saboteadores, víctimas, niños heridos. En fin, todas estas son formas de lenguaje y de códigos de comunicación que son traducidos al universo. Por lo tanto, como son unos códigos de comunicación, son las formas en las que les decimos al universo cómo queremos ser tratados también. Así es,
Nosotros somos quienes le decimos a los otros cómo queremos ser tratados en la vida, cómo queremos ser vistos. Y esto responde a los arquetipos. Ahora, los arquetipos se acompañan de dos aspectos, digámoslo así. El aspecto luminoso, que es el aspecto más amoroso o más elevado que tiene uno de estos trajes, ¿no? Y está el aspecto sombrío, el aspecto oscuro, que hace parte de todos nosotros los seres humanos. Es cuando se nos sale el chamuco, de acuerdo al arquetipo. Entonces, por ejemplo, Caroline Myss habla de 4 arquetipos, que son los de la supervivencia, que son los que tenemos absolutamente todos los seres humanos. El primer arquetipo de la supervivencia vendría siendo el de la víctima. Desde la víctima, en su lugar más oscuro y sombrío, la víctima se victimiza para ganar lástima y compasión. Bien, Cata, ¿y yo cómo puedo llevar esto a la realidad y al cotidiano? Bueno, empezando a observar cuando hemos buscado ser considerados desde la lástima, desde la compasión, desde el ser víctimas. Porque si ya estamos partiendo de que esta realidad no existe, por supuesto, todo lo que vive el otro hace parte de su realidad holográfica y lo que yo vivo hace parte de mi realidad holográfica. Entonces, si yo creo que el otro es el que me hace daño, pues ahí empecé a conocer la sombra de la víctima, que desde ahí nos encantaría crear situaciones en donde me exponga más como víctima para seguir ganando más lástima y compasión. Entonces pregúntense, ¿cuántas veces he culpado a los otros de lo que me pasa? ¿Cuántas veces he culpado a los otros de lo que siento? Y a partir de allí, cada vez que me comparto como una víctima, ¿qué obtengo? ¿Qué gano? A primera vista uno diría, no, pero yo no gano nada, que es lo que me responden en consulta, no, pero yo no gano nada. Y cuando entramos a fondo, pues ganamos demasiado. Por eso se mantiene un patrón. Miren, nuestro inconsciente es tan inteligente, nuestro ego es tan inteligente que él juega por ganancia. Entonces, revisen las ganancias que como víctimas están obteniendo. Por ejemplo, el arquetipo del autosaboteador. El saboteador opera cuando la persona está a punto de tener éxito. Entonces, lo que hace es buscar todas las formas posibles para desestimar ese éxito y reafirmar las creencias que tiene de sí mismo. Por ejemplo, de autoexigencia o autocrítico. Es que yo no soy capaz, es que yo no puedo, es que todo lo que yo quiero me sale mal. Entonces, si de base tenemos estas creencias limitantes que hacen parte de este arquetipo del saboteo, entonces cuando voy a obtener el éxito y lo saboteo, lo que hago en realidad es reafirmar esas creencias limitantes que tengo de fondo, que a su vez reafirman que esta realidad es dolorosa, es sufrida y es sacrificada, tal como lo quiere el eco para nosotros. Hasta ahí los voy invitando a que hagan sus preguntas, por favor. Saludamos a Liz, a Espíritu de Colibrí, a Gaby, a Carito, a Laura Sofía, a Distribuciones, a Cata, a Johnny, a Angie, a Juanpa, a la Carito Moreno, a Marino Mejía, bueno, a todos los que se han conectado, qué rico verlos, y los invito a que vayan haciendo preguntas para que no se pierdan de esta charla. Yo porque les estaba diciendo hace un momento que el propósito de este 2022 es la integración de la sombra. Bueno, el 2020 vino a rompernos la ilusión. Estas personas que creían desde los pajazos mentales de que su realidad era la más bonita, y entre esas yo me incluyo, pues el COVID vino a decir, perdone señorita o señorito, la realidad como cree que es, no es como la está viviendo. Y por eso nos envían a la casa. La casa es el fuego interno, es el corazón, es llevarnos a mirar nuevamente hacia adentro. Entonces, por ejemplo, personas que creían que tenían el matrimonio perfecto, pues lo que empezaron a notar es que en su realidad estaban saliendo muy temprano a trabajar, trabajaban todo el día en la oficina, regresaban muy tarde, muy cansados, ¿cierto?
y luego de regresar cansados de trabajar, compartían un rato en la cena, se bañaban y se acostaban a dormir. Y eso era el matrimonio perfecto. ¿Qué empezó a ocurrir? Familias empezaron a compartir y a coexistir espacios. Claro, no es lo mismo verte un ratico a verte en la noche o en la mañana cuando nos levantamos o nos acostamos. Ahí empezaron a romperse las realidades. Empezó a romperse la realidad de que todo es perfecto y que no nos puede pasar nada, pues vino a traernos un virus, la vulnerabilidad, y empezarnos a dar cuenta que lo más real y honesto que tenemos es la muerte. Y a partir de ahí empezar a tomar la vida, ¿no? Parte de los pacientes que tuve con COVID y que muchos estaban también deseando la muerte, se dieron cuenta a través del COVID que era lo que realmente querían. Y muchos de ellos decidieron que lo que querían era empezar a tomar la vida. Yo tuve un encuentro cuando me dio COVID, tuve un encuentro con el espíritu de la muerte. Y entonces me dijo, bueno, aquí estoy, ¿qué quieres? ¿Qué quieres de mí, no? Lleno de sorpresas. Entonces tuvimos una conversación muy larga con este espíritu y ahí entendí sobre esto de la ilusión, de la ruptura de la ilusión. Por eso vino a despertar violencia intrafamiliar, hacer ruido en las relaciones de pareja y aumentar los divorcios, las depresiones, los suicidios, en fin, vino a mostrarnos la realidad. En el 2021 lo que empezó a ocurrir es que empezó a darse la verdad de cada uno. Es decir, para cada uno, ¿qué era esta realidad? Y a partir de ahí, ¿qué quería crear de esta realidad? Por ejemplo, para mí el COVID fue uno de los momentos más prósperos y abundantes de mi vida. Fue el momento en el que pasé de solo estar atendiendo consultas a empezar a compartirme con ustedes en conocimientos, a entregarles a ustedes lo que por años he venido recopilando no solo en estudios, sino también en canalizaciones y en terapias. De ahí nacieron los talleres. En el 2020 fue un año de creatividad, de reinvención. Pero el 2021 lo que vino a mostrarnos es que cada quien toma la realidad como quiere tomarla. Y a partir de ahí, cómo desea construir la realidad. Por lo tanto, la verdad es la forma en la que yo, centrado desde mi presencia, empiezo a crear la realidad. Por eso, para algunos fue mucho más dolorosa y sufrible, y para otros fue mucho más ligera y de mucho trabajo personal. Ahora, recuerden que les estoy diciendo que todo es abundancia, todo es prosperidad y todo es éxito en la vida. ¿Por qué? Porque ya de por sí que estemos respirando y estemos vivos, quiere decir que hemos sido exitosos en la vida, ¿no? En algo tan sencillo como levantarnos cada mañana y respirar profundo. Entonces, en el 2021 lo que empezó a cuestionarse fue que todo lo que estaba oculto empezó a salir a la luz. Al salir todo a la luz, empezó a tener lugar las preguntas de la vida, ¿no? ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué quiero con mi vida? ¿Cuál es mi propósito de vida? Y ahí empezaron las preguntas existenciales con respecto a esto de qué es nuestra verdad. Entonces, desde ahí los invito a que hagan un ejercicio y es que saquen mes a mes los aprendizajes del 2020 y mes a mes cuál ha sido su verdad a partir de estos meses de ahí en adelante. Pero el 2022 tiene su toque especial. ¿No han sentido que este 2022 ha estado como muy movido a nivel personal y espiritual? Para unos ha sido de mucha conciencia, de mucha presencia, y para otros la vida les está pasando y no se están dando cuenta, por ejemplo. Entonces, este 2022 es la integración de la sombra. Por eso estamos irascibles, estamos intolerantes, por eso se desencadena de la nada una guerra, por eso empezamos a cuestionarnos si lo que queremos es seguir consumiendo petróleo, otro tipo de gases, ¿no? Empiezan a salir muchas cosas desde nuestra oscuridad. Pero no es más que una forma de darnos cuenta de nuestra humanidad. Si yo me creo demasiado celeste, estoy siendo demasiada soberbia para desestimar lo que es la humanidad, ¿no? Entonces, en este trabajo de venir integrando, por ejemplo, a mi bruja, que ha sido el trabajo de los últimos 4 años que he venido haciendo, este año ha sido
el año en el que he podido ver esas vidas pasadas en las que también hice mucho daño, ¿sí? Porque si yo no reconozco esas vidas en las que yo ya causé daño a otros desde mi magia, pues en esta corro el riesgo de repetir. Entonces, cuando lo puedo ver, tengo la capacidad de recordar el mayor poder que tenemos todos los seres humanos y es la libertad en la capacidad de decisión. Entonces, desde mi libertad en presencia y viendo también esa gran sombra que me habitaba desde la bruja, hoy puedo decidir usar, por ejemplo, la magia para, por ejemplo, limpiar brujerías, para, por ejemplo, co-crear con la realidad, para mantenerme en un pensamiento bonito, para aprender a limpiar palabra. Bien, entonces esa sombra de esa bruja que he podido reconocer este año me ha traído muchas más herramientas de lo que yo pensaba. Me ha traído mucha más visión de la que yo pensaba. Pero todo ha sido un ejercicio de aceptar, aprender y sacar todos los aprendizajes habidos y por haber que me han traído este arquetipo de la bruja, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, estos trajes que traemos vienen a acompañarnos, a dejarnos ver esas sombras. Entonces, por ejemplo, desde la profesional, desde el padre, desde la madre, desde el sacerdote, desde la monja, desde la víctima, desde la prostituta, porque todos somos nosotros, todos somos ellos y ellos somos todos nosotros. De ahí se desestima, por supuesto, el juicio, porque si yo ya comprendo que en esta rueda ya he pasado por varios de esos, pues ya no necesito juzgarlo, porque recuerden cómo opera el inconsciente. Si yo juzgo algo de alguien, termino replicándolo en mi vida para poderlo comprender. Y no creo que necesitemos vivir lo mismo que vive el otro para poder comprender esto que me trae aprendizaje. Por lo tanto, este año de la integración de la sombra viene siendo el año de empezarme a hacer cargo de mí. ¿Qué quiere decir eso? Habitarme. Habitar mis pensamientos, habitar cómo siento, habitar qué siente mi cuerpo, habitarme. Para eso les invito a que esta semana usemos de mantra: me habito conscientemente, me habito conscientemente. Y cuando, por ejemplo, estén lavando la loza, digan, me habito conscientemente, y entréguense a este momento a ver qué les llega, a ver qué sienten. Por ejemplo, están sintiendo enojo, me habito conscientemente, me hago cargo de este enojo, a ver qué me viene a mostrar este enojo. Me habito conscientemente en mi discusión con mi pareja, a ver qué me viene a mostrar esta discusión que yo normalmente no había visto. Entonces, en el taller que voy a dictar la próxima semana, que empieza este lunes, va de lunes a jueves de 6 a 9 de la noche. Son 4 días explorando los arquetipos. Vamos a ver los arquetipos lunares, que son los mismos arquetipos que está acompañando a la Madre Tierra en sus procesos de autorreferencia. Y vamos a trabajar sobre los 12 arquetipos de Caroline Myss, donde a través de esta rueda vamos a identificar los 4 arquetipos de la supervivencia que tenemos todos los seres humanos, más la rueda de los 8 otros arquetipos que nos acompañan en cuáles estamos en el momento presente y a dónde queremos llegar. Pero dentro de esas herramientas vamos a aprender una que a mí me ha ayudado mucho a acompañar a las personas, y es a desidentificarnos. Si yo ya aprendí por medio de la experiencia a identificarme, también me puedo desidentificar. Cuando yo me puedo desidentificar, aprendo a quitarme el traje para ocupar otro. Los arquetipos, en ese orden de ideas, nos están acompañando a lo largo de toda la vida, lo queramos o no lo queramos. Toda la vida nos acompañan. Entonces, si estamos en esto de que el sueño real, o sea, que esto es un sueño que está viviendo el gran espíritu y que nosotros somos muchos ojitos observando la realidad y percibiendo la realidad de muchas formas, porque como la veo yo no la ven ustedes, y como la ven ustedes no es la misma forma en la que la veo yo, pues los arquetipos simplemente son esos lentes con los que me voy cambiando la realidad y el traje con el que lo voy habitando. De esta forma, mi experiencia y mi conocimiento se llevan a la experiencia para poderla convertir en sabiduría. Si yo ya estuve en el arquetipo, no sé, del buscador, puedo trascenderlo al arquetipo del atleta, por ejemplo.
Y así sucesivamente, y con eso vamos jugando con el tipo de los arquetipos, con los diferentes trajes, y así transitamos la vida. Me gustaría saber qué preguntas tienen, qué sugerencias, comentarios, quejidos, chillidos, lo que quieran compartirme con respecto a esto. Súper bienvenido. A ver, démosle chancecito a que todos hagan preguntas a estas 16 personas que estamos aquí reunidas y convocadas hoy. Bueno, mientras van preguntando para hacer esto más dinámico y que no sea yo la única que hable, por favor. ¿De qué va a constar el taller? El taller consta de 4 sesiones. Los grupos son cerrados. Vamos a trabajar, la idea es, la rueda, les voy a enseñar cómo hacerlo, ¿vale? A identificarlo en ustedes, a transitarlo en ustedes. Vamos a trabajar sobre la soberbia. La soberbia es aquella movilizadora detrás de la sombra de los arquetipos. Y a partir de esto vamos a empezar a jugar con la identificación y la desidentificación. Así que vamos a adquirir herramientas también para poder acompañar a otros si somos terapeutas. Si somos personas comunes y corrientes humanas como esta mortal, pues los arquetipos lo que hacen es prestarnos un servicio para darnos cuenta mucho más rápido de las sombras que nos habitan. Entonces el taller empieza este lunes 6, va hasta el jueves 9, son 4 días, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Incluye material de estudio, incluye pues las sesiones virtuales donde vamos a hacer todos los ejercicios más las herramientas terapéuticas que vamos a aprender, y tiene un valor de 250,000 pesos, no vale más, $65. Eso es todo. Entonces, bueno, pues quien desee inscribirse al taller ya sabe que lo puede hacer a mi WhatsApp, más 57 316 474 379. Ahí anuncios parroquiales con respecto al taller. Cata, pero a ver, un momento. Si entendimos bien, este año 2022 es la integración de la sombra, ¿sí? ¿Yo cómo me puedo dar cuenta de mi sombra y cómo le puedo dar nombre? Bueno, lo podemos hacer por medio de los arquetipos, que es una forma muy fácil y sencilla de poderlo hacer y poderle dar nombre. Pero ¿yo qué gano con darme cuenta de mi sombra o darle nombre o lugar a un arquetipo? La ganancia en esto es poder trascenderlo mucho más fácil, amoroso y sencillo para cada uno. 1. 2. Cuando una sombra se le da lugar en la realidad, afuera ya no lo proyecto más. Porque recuerden que la realidad es una realidad holográfica, por lo tanto, mi realidad afuera es un espejo. Entonces, si yo puedo aprender de mi arquetipo, de la sombra de mi arquetipo y cómo lo reflejan a través de la realidad mis otros, cuando lo transito en mí, ya no necesito atraer en mi realidad a los otros que me reflejen el arquetipo que yo no he querido ver. Entonces, de esta forma, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo es cambiar de personajes de la realidad constantemente. Así que es mucho más fácil abrir y cerrar ciclos con las personas, con las experiencias, con nuestros sucesos. Recuerden que los arquetipos también influyen en nuestra realidad por medio de nuestros jefes, compañeros, parejas, amigos. Entonces, parte del trabajo que hacemos con los arquetipos se reconoce la ley del espejo y la ley de correspondencia. Cuando yo puedo darme cuenta que el otro es un reflejo que habita en mí, pues si lo trabajo en mí, el otro es un reflejo que ya no necesito en mi realidad, con el que yo puedo trascender. A más procesos de cierres de ciclos, de liberación, de trascendencia, de estas realidades con las que ya no resueno, mayor son mis realidades resonantes hacia otro tipo de realidades que puedo construir y experimentar. En pocas palabras, si yo trabajo sobre mi sombra, el otro que está afuera reflejándomela ya no va a ser parte de mi realidad porque ya no lo necesito, o no desde ese lugar.
Entonces es muy importante porque si nos damos cuenta, nuestras parejas, nuestros jefes, nuestros compañeros, todo el tiempo nos están reflejando a nosotros mismos. Si yo por medio de reconocer mi sombra en los arquetipos puedo transitarlo mucho más rápido, puedo hacer una lectura mucho más comprensible de la realidad. Y al hacer una lectura más comprensible de la realidad, es mucho más sencillo para mí estar creando y co-creando la realidad. Ahora, si llega un arquetipo a mi vida y lo trabajo en mí, recuerden que el colectivo me responde en gratitud por haber hecho ese trabajo, abriéndome los caminos para que se me den las materializaciones. Por lo tanto, recuerden que esta realidad, que es un eterno presente, no es más que una secuencia de hechos. Si yo puedo tener la capacidad de agudizar el ojo para llevar la secuencia de los hechos, identificar allí cómo opera y cómo opero yo en mi sombra en diferentes niveles dentro de estos bucles, porque uno dice, otra vez voy a trabajar a mi mamá, otra vez voy a trabajar este arquetipo, simplemente es porque con la estructura en la que estamos trabajando tienen diferentes niveles de observación. Entonces, cuando yo tengo este tipo de herramientas, es mucho más fácil para mí, mucho más sencillo poder identificar el lugar desde donde estoy observando al otro y la realidad. Recuerden que cuánticamente la realidad se crea desde la observación. Por lo tanto, si yo agudizo mi ojo en mi observación y tengo la capacidad de hacer las comprensiones que normalmente hago, es mucho más fácil y sencillo poder identificar y desidentificarme de esta realidad y de esta forma estar creando cuánticamente. Algo cierto y verdadero es que estamos en la tercera dimensión, con esta quinta dimensión. Entonces, si dentro de la tercera dimensión aprendemos a jugar este juego, ya no será un game over muchas veces, sino haremos mucho más fácil el trabajo para nuevamente regresar a este nivel de conciencia que somos y que éramos. Por lo tanto, si entendemos que a través de los arquetipos que estamos viviendo y somos, estamos acompañando a el gran espíritu y a la madre tierra en sus procesos de autorreferencia, va a ser mucho más fácil para todos nosotros vivir esos procesos de autorreferencia y transitarlos. Es decir, que por medio de los arquetipos y de la intranet que compartimos como colectivo, estamos descargando información, pero también la estamos enviando. En este orden de ideas, todo el tiempo estamos por nuestro tubo de luz descargando información, emanando información de cómo opera aquí la realidad a través de ese proceso de autorreferencia de tal arquetipo en tal momento de mi vida a través de este nivel de observación. Y así es como también podemos crear la realidad o desestructurarla y estructurarla nuevamente cuantas veces queramos. Pero lo más importante es que desarrollemos el ojo para poderlo hacer. Ese sentido, esa chispa para poderlo observar. Por lo tanto, si hacemos un ejercicio súper sencillo y nos preguntamos ¿qué vengo a aprender de mi jefe, de mi pareja, de mis amigos, de mis profesores? Me voy a dar cuenta que hay un patrón que yo repito. Si hay un patrón que yo repito, eso ya habla de un orden en el universo. Y los órdenes pueden cambiar. ¿Cómo cambia un orden? A través de la observación que yo realizo. Entonces, este taller no solamente es para personas que tienen terapias, porque esta es una gran herramienta terapéutica, sino también para todas aquellas personas que quieran aprender a integrar esa sombra y esa oscuridad que la habitan. ¿Por qué estamos en el año de la integración? Estamos en el año de la integración porque la integración hace parte del amor incondicional y este año es el 666. El 555 que fue el año pasado fue el año del movimiento y del cambio. Pero para poder salir del movimiento y del cambio, y de esos nuevos órdenes, yo empiezo a ver el amor. ¿Cómo empiezo a ver el amor incondicional? Pues aceptando esas partes oscuras en el otro y esas partes oscuras también en mí.
que en pocas palabras es aceptar la humanidad. Mucha gente está en conflicto dentro de esta realidad holográfica porque cree que estar aquí es malísimo, ¿no? Pero miren, algo tuvo que haber visto nuestra alma para elegir una y otra vez volver aquí en confianza y lanzarse a este sancocho de realidad. Bien, honrando esa sabiduría interna del alma, es que los quiero invitar a que se den cuenta que también nuestras creaciones están siendo creadas desde esos dones de los arquetipos. Si yo puedo ver desde dónde estoy creando la realidad, es mucho más factible y tangible que pueda cambiar ese desde dónde y por lo tanto cambie también la realidad. No es lo mismo crear orden desde el enojo a crear orden desde el amor. No es lo mismo crear orden desde el enojo a crear orden desde la comprensión, porque finalmente lo que estoy creando es más de lo mismo. Entonces, si yo puedo comprender por principio de abundancia que mis creaciones son prósperas y abundantes como yo, entonces todo lo que estoy creando va a prosperar y va a crecer. Sin el juicio de que sea bueno o malo, simplemente va a crecer desde donde se creó. Entonces, si yo comprendo que si yo creo orden desde el enojo, lo que estoy creando es más dolor y sufrimiento y más enojo, las creaciones que se van a crear y se van a multiplicar expansivamente desde ahí van a ser exactamente iguales. Recuerden que todo está vivo, recuerden que todo con lo que podemos comunicarnos vive, bien. Si yo aprendo a hacer las lecturas de esta realidad, comprendiendo que todo lo que está vivo, con todo lo que me puedo comunicar, tiene vida, entonces pregúntense si son muy conscientes de las realidades que están creando desde la comunicación con el otro. Pregúntense sobre las realidades que están creando cuando se aproximan con el otro y cómo se aproximan al otro, a la vida. ¿Cómo me aproximo a la vida? ¿Cómo me aproximo a poner límites? ¿Cómo me aproximo a darle amor a mi pareja, a mi padre, a mi madre? ¿Desde dónde me estoy parando para crear esa realidad en este mundo holográfico? En ese orden de ideas, corazones lindos, si nos llenamos de herramientas para poderlas poner en práctica cuando las necesitamos, es mucho más vivible la realidad. A mí poder aplicar las herramientas que tenía en ese momento en el que me ocurrió casi un ataque de pánico, cuando me vine a vivir al campo, fue lo que me sacó de ese ataque de pánico, por ejemplo. Entonces poder saber desde dónde estaba operando mi psique para crear este pánico, desde dónde estaba operando la realidad para resonar desde ahí, pues esto me devolvió el poder a mí. Y cuando recordé que el poder estaba en mí y que era desde mí que elegía la realidad, pues empecé a decidir observarla diferente. Y esto se los comparto porque esto nos pasa a todos en la realidad, en la forma en la que nos compartimos con los otros también. Entonces, bueno, pues no siendo más y viendo que no hay preguntas, quería desearles una bonita noche, invitarlos a este taller que es realmente increíble, súper sanador. Es un taller que nos da herramientas para la vida, nos da herramientas para el cotidiano, nos da herramientas para saber elegir pareja, nos da herramientas para saber desde dónde elegimos nuestras realidades, nos da herramientas para saber cómo nos relacionamos con el otro. Entonces, bueno, nuevamente los invito a este taller que empieza este 6 de junio, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a jueves. Inversión $65, 250,000 pesos. Y nada, el que esté interesado me escribe al WhatsApp, que con gusto estaré atenta para responderles. Estos días he estado con un poquito de dolor de cabeza, pero es por una nueva instalación que hemos estado haciendo. Y bueno, ya aquí nuevamente asentándome en la realidad luego de una vagotomía, de una descarga de información impresionante.
Y bueno, bonita noche para todos. Esther, gracias a ti por tu comentario. Tú también eres un gran ser humano. Esther tomó el taller de alquimia, magia y materialización y este grupo estuvo también increíble. Ya vamos para la 4ª generación, así que también los invito a ese taller. Y bueno, un besito para todos. Me encantó verlos. Gracias. Bendiciones. Un abrazo muy grande para todos. Chao.